dada la ocasión. Vamos a hablar en el tema, escribamos hoy nuestra historia. Esa va a ser la idea. Escribamos nuestra historia. Para que podamos definir en primer lugar qué significa historia o cómo se genera la historia, siempre es importante dar lo que sería una definición de ello. Por ejemplo, la historia es la narración de acontecimientos, pueden ser estos pasados y más bien pasados. Eso puede verse como la palabra historia, que son asuntos que han acontecido en algún tiempo. Y eso, pues, eso es lo que nosotros entendemos cuando se habla de la historia de alguien. Probablemente ya esa historia es una historia que tuvo impacto o no tuvo impacto. Pero fíjese lo siguiente: para que hayan estos acontecimientos que generan la historia, tiene que darse una acción en la vida. Si no hay una acción, no pueden haber acontecimientos. Por ejemplo, lo que es, vamos a ver la historia de la política. En ese campo tiene que haber habido una acción política para que luego quede registrado en tal tiempo. Por ejemplo, acá se mencionan los políticos de hace 30, de hace 40 años. Están generando una historia, pero esa historia se generó dada una acción. Ellos se metieron a esa área y generaron una historia. Pudiese ser la historia bélica, una guerra. Nosotros hablamos de la guerra del fútbol con los hondureños. Eso fue una acción que se llevó y que generó lo que es la historia. Lo que sería los aspectos sociales, se habla de tales épocas sociales, es una historia. Lo que es la cultura, las culturas tales o cuales, ahí están siempre. Hay alguien quien escribe y va dejando esos escritos históricos dentro de la vida. Los asuntos de los deportes, se puede hablar de los deportistas del tiempo suyo, que ya, o el tiempo nuestro, que tuvieron o se destacaron, pero que ya ahora son historia, ¿verdad? En el campo económico podemos hablar de que en qué tiempo tuvo florecimiento el aspecto económico y sucesivamente. En el campo también espiritual, en esto que es lo que a nosotros más nos identifica, sabemos que la Biblia siempre está llena también de historias de personas que se destacaron dentro de la historia o dentro de las acciones que llevaron a cabo en su momento. Sabemos que la Biblia está, bueno, repleta de todos esos acontecimientos, y es por eso que nosotros podemos hablar, por ejemplo,
de un David, podemos hablar de un Moisés, podemos hablar de un Josué, podemos hablar de un Jefté, podemos hablar de un Sansón y sucesivamente, porque están estampadas sus historias acá. Pero como yo decía, que lo que genera la historia, hermanos, es la acción. La acción es lo que, es decir, si ese David, por decir algo, que es el personaje que tenemos acá en la lectura, si David no toma una acción, no pudo haber escrito él su historia. Y por ejemplo, esto es lo que nosotros vemos acá. Y es importante ver que siempre, hermanos, hay dentro de ese campo de la historia, esas acciones nos llevan a escribir una historia positiva o una historia negativa. Pero sea la positiva o la negativa, siempre son beneficiosas. Y son beneficiosas, son importantes. Si fuera lo uno o lo otro, por el hecho de que si es en el campo espiritual, los aspectos positivos pues tienen una reacción de ánimo en la vida. Si es negativo en el campo espiritual, ese cristiano corrige la plana para que pueda generar siempre una historia positiva. Por ejemplo, acá vamos a ver el caso que leíamos. Por ejemplo, en este relato que leíamos en este versículo número 34, aquí vemos cómo viene lo que se lee de David. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Y añadió David, oiga este versículo 37, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl, bueno, hazlo, hijo, anda y pelea. Acá lo que vamos a ir viendo, hermanos, es que acá David, en esta acción que ha llevado a cabo, David, a través de el enfrentar a estas fieras, que no era una cosa sencilla, ni tampoco David estaría alterando o queriendo decir algo que no lo había experimentado. Nosotros sabemos que si lo dijo David y quedó estampado acá en la palabra, es porque así sucedió. Entonces, acá David, en esta acción, lleva una acción que lo llevó, hermanos, al resultado de pelear con estas fieras, y no solo pelear, sino vencerlas. No ha de ser bueno
No ha de ser una cosa fácil para alguien el enfrentarse a un león, el enfrentarse a un oso. Es una cosa terriblemente imposible de poder enfrentar, y sobre todo en los tiempos de David. Tal vez ahora, porque hay algunas armas más sofisticadas para enfrentarlo y matar un animal de estos. Pero David en ese tiempo lo que tenía era, bueno, las armas que él usaba era la honda, eran las piedritas, era probablemente alguna espada, algún cuchillo, algo por ahí. Es de las armas que había en este tiempo. Pero imagínese enfrentar con una espada a un león, porque dice, si el animal, si la fiera agarraba la oveja, yo, dice, lo tomaba de las quijadas. Está hablando de que peleaba cuerpo a cuerpo con él. Lo tomaba de la quijada y le quitaba a la oveja. Esto es impresionante por el hecho de que aquí no estamos hablando de que, bueno, le tiró un lanzazo y le pegó y lo atontó y lo mató. Porque un lanzazo en un oso no lo va a mover, hermanos. Aun cuando le pegue, a donde le pegue, no lo va a mover. ¿Y qué diríamos? A un tigre, a un león. Pero acá dice David que él se enfrentó, y cuando dice, me agarraba la oveja, yo lo agarraba de las quijadas, dice literalmente acá, y le quitaba lo que es la oveja. En esto, acá, hermanos, en este pleito de estas fieras, David las vence, decíamos, y aquí estamos hablando de la historia de David. Esto es lo que quedó acá estampado, la historia de David peleando con fieras. Y claro que Dios permitió que quedara esto registrado, si es en el campo espiritual. Pero aparte de esto, hermanos, fíjese bien, esto permitió también que David siguiera dando pasos a otros niveles. Es decir, esta experiencia que fue a causa de una acción, y que esa acción queda registrada en una historia, no solo es eso, sino que David le permite esta experiencia pasar a otro nivel de experiencia. Y ya lo hemos dicho que el caso de otro nivel de experiencia es el enfrentarse ahora con el personaje que acá aparece, que es Goliat. Acá dice, mira, rey, Dios me dio la victoria en esa ocasión, y por supuesto en esta otra ocasión me la dará sobre este incircunciso filisteo. Me dará la victoria. Y eso fue lo que nosotros vemos a continuación. Por eso leíamos ahí que David, dice, le cortó la cabeza, dice, al gigante, y la llevó a Jerusalén. Dicho de otra manera, empieza David su ascenso, o su caminar lleva ascensos. El primer ascenso es el enfrentarse con animales salvajes. Y yo he dicho lo siguiente, por ejemplo, pudiera decir uno, el animal, un oso, un león, como es el caso acá, es terriblemente peligrosísimo, pero es cierto, es peligroso, pero era más peligroso
Goliat. ¿Por qué era más peligroso Goliat? Porque los animales no piensan, los animales no razonan. Pero sí, la persona, aunque fuera Goliat y fuera filisteo, era una persona que tenía sentir, que tenía, hermano, voluntad y tenía razón. Es decir, era una persona que tenía las estrategias que jamás podía tener una fiera. Ahí lo que nosotros vemos es que esta historia de David está estampada, pero no solo está estampada, sino que nos hace ver de qué manera lo que es la acción que lo lleva a generar lo que es la historia que se escribe de él, lo hace emerger a una posición, hermanos, todavía mayor de logros, de alcances en su campo puramente, diríamos, espiritual. Porque todos estos aspectos son aplicables, aunque eran literales, pero todos estos aspectos son aplicables a lo espiritual, ¿verdad? Entonces, ahí lo que podemos ver es el ascenso de David, peleando con fieras, pero ese enfrentar de esas fieras lo preparó para enfrentar a otra fiera que era todavía más peligroso y más agresivo que un león, que un oso. Ahí vemos cómo se escribe la historia de David, pero fue a causa de una acción, como decíamos. Si no hay una acción, hermanos, no puede generarse una historia. Por ejemplo, ¿qué quiero decir con todo esto? Por ejemplo, el caso nuestro en este particular, esto es bastante sencillo entenderlo. Por ejemplo, yo decía anteriormente que la manera como vamos a escribir nuestra historia es llevando a cabo una acción. Pero también hay una desventaja, aun cuando se llevara a cabo una acción, por el hecho de que la oportunidad que nosotros tenemos para escribir la historia es estando vivo. Cuando ya nosotros pasamos ya de la vida a otra esfera, en este caso sería la espiritual o la eterna, en el caso de ustedes, de la iglesia, entonces se nos acabó la oportunidad, hasta ahí llegó la historia. Pero el punto de esta noche es que hoy es el tiempo nuestro de escribir nuestra historia. Hoy es el tiempo de que cada uno de nosotros pensemos bien en esto. Porque el problema es, hermanos, que como que nos acostumbramos al asunto de la vida cotidiana. Como que se nos hace bastante, diríamos, familiar esto de acostarnos, levantarnos, laborar, esto y la rutina constante de la vida, ¿verdad? Como que se nos hace bastante natural, y que en esa naturalidad la gran mayoría de personas, hermanos, no están escribiendo su historia. La gran mayoría de personas, me refiero sobre todo en los aspectos espirituales, porque sí, la historia siempre se escribe en todos los desaciertos y aciertos en ese campo puramente secular. Pero como aquí el punto es lo que prevalece, lo que vale para el campo espiritual es la historia que nosotros escribamos
hermanos, en el campo espiritual. Eso es lo que vale. Allá el Señor, por ejemplo, no va a preguntar, por ejemplo, a Sócrates, no le va a preguntar, mira, tú escribiste la historia de un gran filósofo. Allá no vale Sócrates, no vale Pericles, no vale nada de eso. Nada de eso vale. Nada, que allá va a llegar el otro gran millonario y le va a decir, mira, tú escribiste la historia de que fuiste un gran empresario, que fuiste un gran millonario, y allá llega el otro, por decir algo, el que llega el tiempo de que se juzguen todos, llega Nerón, llegan todos esos reyes de la antigüedad y los presentes. Allá no les preguntan eso. Y en el caso de nosotros, no nos preguntarán, como yo he dicho, bueno, preséntame la hoja de vida tuya, la historia tuya en cuanto a los aspectos seculares. Enséñame, preséntame cuál fue tu matrimonio, qué historia formaste en tu familia, qué historia, bueno, en qué trabajabas, cuál fue tu logro académico. Allá no nos van a preguntar de esos asuntos, porque esos asuntos son para la tierra. Esos asuntos son aspectos terrenales. Lo que nos van a preguntar allá a nosotros va a ser, hermanos, con respecto a lo que es, como decíamos, la historia que nosotros escribimos en los aspectos espirituales. Eso es lo que nos va a valer allá, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso es lo que vale. Eso es lo que le dijo el Señor. Eso es lo que le dijo el Señor a Nicodemo. Lo que es de la tierra es de la tierra, y lo que es del espíritu es del espíritu. Entonces los aspectos espirituales son a los que nosotros tenemos que ponerle atención, a los aspectos espirituales. Nosotros no podemos caer en la rutina de acabarnos la vida de todos los días, todas las semanas, y la rutina, y que corremos y que no sé qué y que no sé qué. Y muchos estamos dejando de escribir la historia que debemos de presentar como el currículo de vida delante del Señor. Entonces, muchos de nosotros, fíjense qué interesante esto que estamos escuchando. Es interesante porque es fácil que uno, hermanos, se desenfoque de los aspectos que son estos, los espirituales. Es fácil que uno se desenfoque en sus proyecciones, en sus carreras, en sus afanes, y deje de lado lo que realmente necesita ponerle mucha, y toda, no mucha, sino toda la atención de la vida. En este sentido, por ejemplo, decía yo, este es el tiempo nuestro, donde nosotros tenemos que escribir la historia, pero la historia espiritual. Este es el tiempo. Entonces, vea lo que estamos leyendo acá con respecto a David. David escribe su historia, aunque él no la escribe, pero se la escribieron. Pero ¿qué historia es esa? La historia que él era pastor de oveja y que vino el león y le arrebata una de sus ovejas, y él se la quita, y viene el oso y le arrebata una de sus ovejas, y también él se la quita, y él mata al león. Y luego suma a David diciendo: así como Dios me dio la victoria sobre estas bestias, sobre estos animales terriblemente peligrosos, así también Dios me dará la victoria sobre este gigante.
Interesante. Y en este caso, esto fue lo que sucedió. Ahí vemos cómo David escala a una posición más y su historia la colma todavía la colma escribiendo. Por supuesto, no fue él el que escribe, pero la colma dando la victoria de un tremendo gigante, que lo que significa Goliat es el prototipo o la figura misma de Satanás. Que la historia que se esconde con David es que David es el prototipo o la persona de Cristo. Es decir, ahí solo vea cómo está enlazado todo el aspecto espiritual, ¿verdad? En el caso de, por eso usted ve que leíamos ahí, y David tomó, dice, le cortó la cabeza. ¿Y a dónde dice que la llevaron? La llevó él, la gran cabezona, pero tremenda cabeza, hermano. Ahí está en la historia de David. Tamaña cabeza, la llevó a Jerusalén. Algunos dicen que esa es la razón, que eso indicaba la derrota que iba a tener Satanás en el Gólgota, porque David la llevó a Jerusalén. Y de alguna manera algunos dicen que se le llama el monte de la calavera porque era un lugar así parecido a calavera. Ahí el lugar físicamente, pero otros dicen que le pusieron el lugar de la calavera porque es ahí donde David llevó, hermano, la cabeza de Goliat, que no era otra cosa sino la simbología de la derrota que iba a tener Satanás. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aleluya. Qué preciosa historia, ¿verdad? Y nosotros leemos y nos gozamos al ver esto. Pero claro, y como yo decía, que para, hermanos, que haya, por ejemplo, acontecimientos que generen nuestra historia, tiene que haber una acción. Tenemos que movernos. Tenemos que hacer algo. Tenemos que ir. Tenemos que accionar. Si no, no hay, hermanos, definitivamente nada que escribir, nada que leguemos como historia. Por ejemplo, el hablar de la historia de Pedro, el hablar de la historia de Pablo, el hablar de la historia de Moisés. ¿Qué fue lo que genera el que Moisés quede dentro de una historia tan tremenda que dice el libro de los Hebreos? Dice que renuncia, dice, no llegando al punto, dice que Moisés ya no quiso identificarse con Faraón y renunció a ser de la familia de la hermana o la hija de Faraón, y se identificó con el vituperio de Cristo. Es impresionante que el escritor a los Hebreos esté hablando que Moisés ya sabía de Cristo. Damos un amén, iglesia. Es impresionante porque, hermanos, acuérdese que estos hombres profetas, y en el caso de Moisés, el que pudieran estas personas hablar de Cristo, tener un medio conocimiento de Cristo, era totalmente muy difícil, hermano, por la distancia en la cual se encontraba todavía Cristo para aparecer.
Pero Moisés se identificó con con vituperio, fíjese bien. Es decir, Moisés llegó a entender que ese Mesías, que es ese ungido, que es igual al Mesías, ese ungido iba a sufrir. Y él llegó a intuir o a entender por el Espíritu que el identificarse con el sufrimiento o el vituperio de ese ungido que iba a venir, a saber cuándo iba a venir, él decidió renunciar a la gloria de Faraón o de Egipto para identificarse con ese Mesías. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria para identificarse con ese Mesías. ¿Cuántos damos un gloria a Dios? Ahí quedó la historia de él. Pero ¿qué fue lo que hizo? ¿Alguien me ayuda? ¿Alguien me ayuda? ¿Qué fue lo que hizo para que quedara la historia grabada? ¿Alguien me ayuda? Vamos a ver si es cierto. ¿Alguien me ayuda? Ayúdenme. ¿Sí? Hable un poquito más duro, hermano. Se identificó. ¿Alguien más? Aquí, hermano. Para que aprendamos. Aquí. ¿Qué hizo Moisés? ¿Se da cuenta? Vamos a ver aquí. ¿Quién? ¿Alguien más? ¿Ah? Renunció. ¿Quién más? ¿Cómo? Tuvo una acción, eso es lo que estamos hablando. Tuvo una acción de dejar Egipto, identificarse con el vituperio de Cristo. Llevó a cabo una acción. Esa acción, hermanos, con esa acción él escribe su historia, ¿verdad? Entonces, ¿qué diríamos en el caso de los 3 hebreos, por decir algún otro nombre? ¿Qué diríamos de los 3 hebreos? Los 3 hebreos dijeron: mira, rey, nosotros no adoramos a nadie, nosotros solo adoramos a Dios. Y si Dios nos salva, bien, y si no nos salva, también, pero nosotros no te vamos a adorar a ti. ¿Qué es lo que hicieron para que quedara estampada su historia? ¿Ah? Acción. Es acción. Entonces, en este caso, ellos generaron su historia. Y qué historias tan lindas, ¿verdad? Ahora, como decía yo, para ir finalizando, hoy es el tiempo de escribir nuestra historia, cada uno. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, supóngase que nosotros tenemos estas oportunidades de los eventos y de evangelizar, pues, o sea, si no fuera tanto los eventos, de evangelizar. Dentro de todas esas acciones que se llevan a cabo, todas esas acciones, pocas o pequeñas, que se llevan a cabo, dentro de los controles de Dios, todo eso no queda, hermanos, no queda olvidado, a tal grado que dice la Biblia que si alguien le da un vaso de agua a uno de estos mis pequeños, de cierto, dice la palabra, damos un amén, no quedará sin recompensa. Es decir, que Dios, hermanos, Él quiere escribir nuestra historia como se las escribió a Estro, pero nosotros tenemos que, vamos a ver, nosotros tenemos que accionar. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Nosotros tenemos que accionar. Pero nuestras acciones como que están un poco desenfocadas. Nuestras acciones son las acciones seculares, las acciones temporales.
Y en eso ha caído la iglesia. Eso es un gran problema. Por ejemplo, venga hermana Deisita aquí, venga un momento. Quiero que escuchen por lo menos lo poco que ella hizo en este evento. Póngase aquí. Dese para acá. Ahora, viendo hacia. Cuéntele un poquito así, corriendito. Tome el micrófono. Agarra el micrófono. Sí, un poquito así de lo que usted experimentó. Porque eso es escribir la historia. Bueno, fue bien difícil. Ayer testificaba yo en el culto de mujeres que fue bien difícil, ¿verdad? Lo que se nos presentó en este año. Les decía yo que en la última semana, ya en la recta final, digamos, mi mamá se puso bien grave. El enemigo quiso estorbar allí, ¿verdad? Y sentí que no trabajamos como debimos de trabajar siempre. Trabajamos solamente, bueno, hicimos lo que pudimos porque fue la semana que el enemigo nos atacó allí, ¿verdad? Con la enfermedad de ella y no pudimos hacer todo lo que queríamos alcanzar nosotros, ¿verdad? Yo decía ayer que trajimos solamente 16 personas y de esas 16 personas se convirtieron o hubieron reconcilios, pues hubieron 7 reconcilios, 7 frutos, pero como les decía yo que eso no fue difícil, ¿verdad? A última hora pues pensamos nosotros que ya no íbamos a poder hacer nada y igual yo pensé que no iba a poder estar sirviendo porque mi mamá se puso enferma del día jueves que llevamos de aquí, la llevamos al hospital y luego después pasó bien mal esa semana y el lunes otra vez ella tuvo crisis, vea, como está padeciendo el corazón por los que no sabían, vea. Entonces ella ha tenido varias crisis en esta semana ya para el evento y se puso bien mal ella, ¿verdad? Entonces pero yo siento que allí fue el enemigo, ¿verdad? Que nos quiso atacar por ese lado, porque llegué a pensar que mi mamá se iba en esta semana y también pensé yo que no iba a estar sirviendo para el evento. Pero gracias a Dios, como Dios no lo desampara a uno, el día viernes ella todavía se puso mal el día viernes. Esa noche casi no dormimos con ella, ¿verdad? El día viernes, ya faltan 2 días para el evento. Y ya el día sábado ella ya amaneció mejor todo el día y ella quería estar en el evento, dijo. Y estuvo en el evento ella. Y ahí, gracias a Dios, pues el enemigo no nos pudo ganar la batalla, ¿verdad? Y aquí estamos. Amén. Amén, amén. Fuerte esa palma. Le pongo este pequeño detalle de la hermana para que vea. Yo no sé, todos hicieron, han corrido y han hecho poco o mucho, pero eso es escribir la historia. ¿Usted cree que esas batallas, esas luchas, esas aflicciones, eso los pasa de largo el Señor, hermano? ¿Piensa usted que eso lo pasa de largo? No. Y es más, le reconcilian algunos ahí. Eso es escribir, eso no queda así al olvido. Eso queda dentro de las crónicas de Dios para cada individuo. Damos un amén. Es decir, eso es lo importante, que mientras nosotros vivamos, escriba su historia. Pero que la historia no vaya a ser, mire, fíjate que lo metieron preso allá porque debía. Le metieron preso porque se llevó a la mujer del otro. No, que escribamos la historia espiritual. Demos fuerte esa palma al Dios de la gloria. Aleluya. Esto es lo que necesitamos aprender mientras vivamos. No sabemos si la hermana va a estar para el otro año. Nadie sabe, pues. Pero mientras estemos aprovechando
para escribir nuestra historia. Eso es importante. Por ejemplo, cuando vamos viendo esas experiencias, ¿qué es lo que dice ahí en ese caso David? Dice, así como Dios me dio la victoria con esa persona, con esos animales, dice David, lo hará hoy. ¿Qué es lo que pasa? Forma el carácter. Cuando uno está escribiendo la historia, se forma nuestro propio carácter. Por lo menos esta hermana por eso decía al principio que la historia que se escribe puede ser negativa o positiva. Por ejemplo, ahora ellos tienen que tomar algunas medidas para corregir lo negativo, pero forma el carácter la persona. La persona que no quiere escribir su historia en el campo espiritual no forma carácter. Pero por otro lado, hermanos, se robustece la fe, porque eso es lo que dijo David. Mi Dios me dio la victoria y me la dará también hoy. ¿Cuántos damos un gloria a Dios? Dijo Caleb en su capítulo número 14 de Números, dijo, hermanos, no se aflijan, que nuestro Dios nos dará la victoria. Damos un amén. Nuestro Dios nos dará la victoria y los vamos a comer como pan, dijo Caleb. ¿Por qué dijo eso Caleb? Porque Caleb había tomado una acción de venir en la caravana, de venir con los israelitas hacia la tierra prometida, y vio la gloria de Dios en Egipto y vio el mar abrirse. Se fomentó la fe y en este momento, cuando los 10 estaban, hermanos, tirando la toalla, Caleb se paró y dijo, no desistan, porque así como Dios nos ha bendecido, también Dios nos va a bendecir y los comeremos como pan. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Abraham tuvo una acción y en medio de la acción tuvo una aflicción y le generó fe. Dios proveerá. Ahí podemos ver nosotros, hermanos, que vale la pena escribir la historia. Espero que cada uno de ustedes me haya entendido. Porque es triste irse acabando los días, muriéndose cada día, porque uno se está muriendo todos los días. Y uno, ahí está, siempre priorizando otras cosas que hay que hacerlas, pero que no deben de tomar la prioridad de la vida. Así que, por ejemplo, en términos de misión, hubo bastantes frutos que se dieron en este evento de mujeres. Estamos escribiendo la historia. ¿Usted cree que va a quedar eso aparte? ¿Va a quedar ahí olvidado? Estamos escribiendo la historia. Sumémonos, involucrémonos todos, cuanto más podamos. ¿Cuántos se les convirtieron a usted, hermano Elvin? ¿Cuántos? 6. 6 se les convirtieron a este hermano. Un aplauso al Señor, gloria a Dios. Si yo preguntara quién no hizo nada para este evento, quién se quedó así, pues así, quejándose nada más, perdió de escribir su historia. La historia la vamos escribiendo mientras estamos en la jugada. Dios no dejará de anotar un vaso de agua. No dejará de notar esa tarjeta que usted dio y que se la botaron, que no la recibieron. Queda en la historia. Y eso es lo que hace la diferencia de un creyente. El creyente que escribe su historia es un creyente, hermanos, que va a formar carácter. Es un creyente que va a tener fe. Pero para escribir la historia, para finalizar, ¿qué es lo que hay que hacer? Una vez más, para escribir la historia, ¿qué es lo que hay que hacer? Acción, accionar. Si usted solo viene a la iglesia, se siente y hasta se duerme,
¿Qué historia está escribiendo, hermano? Pasan los eventos y nadie se quiere meter. No, yo no me meto, no, yo no me meto. ¿Qué está haciendo, hermano, si cada día se está yendo a la vida? Menos mal que David desde pequeñito, desde jovencito aprendió a ser pastor, a cuidar. Dios lo estaba formando para que matara osos, para que matara leones y para que matara gigantes. Póngase de pie.